Impuestos sobre los sellos. Bueno, tenemos que los impuestos sobre los sellos es un impuesto de orden provincial, donde no se va a gravar lo que es la capacidad contributiva, ni por el principio del beneficio, sino que va a gravar la instrumentación de los hechos jurídicos, a donde, por ejemplo, si un menor de edad yo le compro un inmueble, como sabemos, ese negocio es nulo, es inválido, porque el menor no tiene ninguna clase de capacidad. Pero el acto fue instrumentado, por lo tanto se pagó y eso sí se graba. Lo que graba el impuesto a los sellos es la instrumentación de los actos jurídicos, ya sea por instrumento público o privado. El rendimiento del tributo, de ese tributo, es que tiene una alta recaudación, es de fácil recaudación y difícil de evadir, y su recaudación es estable, y cuando ocurren tiempos de inflación los valores son actualizados porque son impuestos ad valorem. Bueno, ¿quiénes son los encargados de cobrar el tributo? Los agentes de retención. Tenemos los escribanos, los registros del automotor y por los bancos. Contribución por mejoras es un tributo que cobra el Estado frente a una existencia de una obra pública donde el contribuyente recibe un beneficio directo de esa obra. Es más usado a nivel municipal y está vinculado al costo de la obra. ¿Cuáles son los objetivos de la contribución por mejora? Financiar la obra y su instrumentación. El objetivo sería ver si se va a recuperar el total o el costo parcial de la obra. Por eso vamos a aplicar un tributo, podemos aplicar tributo de cuota o tributo de reparto. ¿No es cierto? Acá se va a determinar la base imponible y se va a determinar la alícuota. Y de esa manera obtenemos la recaudación. Ahora, en el tributo de reparto voy a fijar el monto y voy a ver a quiénes corresponde el monto y debido a eso obtenemos la alícuota. Ahora, ¿cómo se instrumenta? Primero hay que determinar quiénes son los beneficiarios directos, determinar qué zona es la beneficiada y determinar el porcentaje que se va a cobrar al contribuyente, si se va a cobrar el 100%, el 70%, el 50% o no se le va a cobrar. Después definir el criterio para determinar la base, que puede ser considerando la superficie o considerando el valor fiscal. Déficit y desequilibrio fiscal. Déficit es cuando el Estado tiene la incapacidad de hacer frente a sus obligaciones. Y desequilibrio es cuando no tengo fondos para hacer frente a determinados gastos en un determinado momento. El déficit fiscal, como sabemos, a ver si lo puedo escribir, teníamos los ingresos corrientes, los egresos corrientes, eso nos daba el déficit o el superávit. Bueno, y a esto le restábamos los ingresos de capital y le restábamos los egresos de capital. Los ingresos de capital es que no provenían del crédito ni los egresos de capital donde se le excluía la deuda pública y la amortización. El desequilibrio, ¿de dónde obtiene? Cuando esto da un resultado negativo, cuando obtenemos acá el desahorro, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos un crédito, o sea, utilizamos los ingresos de capital provenientes del crédito público y le restamos los egresos, que sería la administración de la deuda pública, y ahí obtenemos el desequilibrio fiscal. Esto se hablaba en la unidad 2 cuando hablamos de los movimientos de tesorería. Bien, entonces tenemos
Los ingresos, en los movimientos de tesorería tenemos los ingresos corrientes menos los egresos corrientes. Ahí obteníamos el déficit o el desequilibrio, que es cuando no tengo la capacidad para enfrentar mis obligaciones, los sueldos y eso. Ahora, cuando yo le resto el ingreso, cuando a eso le sumo los ingresos de capital y le resto los egresos de capitales, y me sigue dando un negativo, pido un crédito para comprar bienes de capital, le resto la amortización y ahí obtengo el desequilibrio fiscal. Acá. Bueno, y desequilibrio es cuando no tengo fondos para hacer frente a mis gastos en un determinado momento. Para ello, esto no viene del crédito público, sino se utilizan los certificados a corto plazo o a través, que por lo general se pide un préstamo al banco. Bien. ¿Cómo se forma de financiar el déficit? Con el crédito público pidiendo un préstamo al Banco Central. El crédito público consiste en diferir en el tiempo el pago de las obligaciones, creando un derecho para el acreedor a cobrar una suma de dinero futura. La deuda pública se origina por los empréstitos, que es un préstamo, o por letras de tesorería, que serían los títulos públicos, que acá el Estado emite títulos de deuda, recibe el dinero y se compromete a pagar en una fecha futura y en un tiempo determinado ese dinero que le prestaron. Y se compromete a devolverlo. Bien, ¿quién debe pagarlo? Primero hay que diferenciar si esa deuda se lo contrajo, o sea, se lo financió con impuestos o si se lo financió con crédito. Si se utilizó una deuda externa o una deuda interna. Y si a eso se lo usó en gastos corrientes o en gastos de capital. Volvemos a decir, ¿no es cierto? Tenemos los ingresos corrientes menos los egresos corrientes. Ahí obteníamos el déficit o el superávit, ¿verdad? Ahora sí, a la deuda no hay que usarla para gastos corrientes. ¿Por qué? Porque si utilizo esto, después el gobierno actual, el que tenga que pagar esa deuda, va a tener que aumentar los impuestos o va a tener que bajar el gasto como medida para que le pueda alcanzar así. Y bueno, y después cuando los ingresos de capital menos los egresos de capital, sin considerar la deuda y la amortización, que ahí es cuando pido préstamo, ¿verdad? Y aquí en los movimientos de tesorería se sumaba los ingresos de capital, pero aquí lo que provienen del uso del crédito público, que el préstamo para endeudarse ahí es para comprar bienes de capital, no para financiar los egresos corrientes. Bien. Sostenibilidad de la deuda. Bueno, nadie dice que el Estado no se puede endeudar, pero la ley establece que ningún Estado puede endeudarse si no muestra un crecimiento dentro de los 3 años. Y aquí vamos a definir la sostenibilidad de la deuda. Bueno, partimos de la deuda actual va a ser igual a 1 más la tasa de interés por la deuda del año anterior más el déficit fiscal, que es G menos T. Ahora, definimos el ingreso, que es 1 más la tasa de crecimiento, esta es la G, la tasa de crecimiento, por el ingreso del año anterior. Y ahí, por despeje que no lo hacemos, obtenemos la tasa de sostenibilidad, donde va a ser igual a 1 más G por la tasa de sostenibilidad del año anterior dividido en 1 más G por la deuda del año anterior,
¿no es cierto? Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que ver? Si la tasa de interés es mayor que la tasa de crecimiento, acá en este caso, si mi tasa de interés es mayor que la tasa de crecimiento, significa que me estoy endeudando más rápido de lo que estoy creciendo. Ahora, si mi tasa de interés es mayor que es menor que la tasa de crecimiento, significa que estoy creciendo más de lo que me estoy endeudando. Bueno, y esto fue todo.